En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Elena Dressel, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes, junto a sus invitados, analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clave Morse en este día lunes. Felipe, ¿estás por ahí? Elena, ¿cómo estás? Muy buen lunes. Para variar te abandoné, Felipe, te pido las disculpas del caso, pero es que hoy tengo un día pero terrible, lleno de grabaciones y de aquí tengo que volar a grabar. Así que el lunes 24 empezando con todo. No te preocupes, para eso la tecnología nos permite escucharnos y vernos bien, incluso no estando juntos. Así es. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo súper bien, todo tranquilo, todo en orden. Harta celebración de equipos de fútbol, diferentes instancias con grupos de amigos, así que estuvo lo más entretenido. Maravilloso, y me imagino que siguiendo un poco toda esta como pseudo teleserie, podríamos decir, Felipe, que se ha generado a raíz de la política nacional del litio, bien como, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Como la pasión futbolera, diría yo, ¿no? Allá que estamos hablando de tus celebraciones futboleras, un poco como la reacción del empresariado, después de que habíamos estado comentando que en ENADE, la verdad es que el tono fue bien conciliador. Karen Tal, que va a estar en nuestro programa esta semana, ha sido un emplazamiento bien directo al presidente Boric, diciendo que él podría ser el presidente de los consensos, el presidente de la política de los acuerdos, ¿no es cierto? Mucho abrazo, mucho aplauso, expresidentes presentes en este encuentro empresarial, etcétera, etcétera, y en la noche sale el presidente Boric entonces a anunciar la política nacional del litio sin mayores detalles, eso es lo que a mí me llama la atención. Y en los programas de política y los programas de información ayer, la verdad es que el tono de los representantes del empresariado cambiaba bastante y tenía más que ver como con fantasmas del pasado, más que con lo que se ha anunciado, porque incluso en la noche hubo una entrevista al ministro Mario Marcel, o en la mañana, no me acuerdo, y él, si bien dice que efectivamente el Estado no tiene experiencia en la industria del litio, el litio es chileno y aquí en el fondo no se está hablando de estatizar o de quitarle a SQM la operación, ¿no es cierto?, que viene haciendo de este salar, el salar Atacama, que es el salar que concentra, me parece que es el 30% de todo el litio a nivel mundial, sino que más bien hoy día ya empiezan algunas reuniones que incluso van a estar encabezadas por Corfo y por lo tanto se quiere dar como un poco como vamos a poder conversar, pero como que queda esta como reacción un poco histérica del empresariado, me da la sensación a mí, o al menos de las asociaciones de empresarios respecto al fantasma del pasado, y tiene que ver con las palabras que usó también el presidente Boric esa noche en cadena nacional. Sí, yo creo que, bueno, primero imposible no hablar del litio, el tema más caliente de la semana probablemente, y porque tiene mucha implicancia también en la economía a nivel general y en lo que se viene. Tal como decís tú, Elena, pareciera como una contradicción un poco el presidente que se dio en la mañana en ENADE con las declaraciones que tuvo después. Yo también pienso parecido a ti. Yo creo que hay harta reacción tal vez sobredimensionada un poco. Igual también hay fantasmas, por supuesto. Está el caso del salitre, está el caso se asocia mucho como a tendencias comunistas, querer estatizar algo como el litio. Hay declaraciones, lo comentaban en el programa cubano recién, hay declaraciones como las que hizo Elon Musk, como mostrándose abiertamente contrario a la idea de que el Estado estatice una materia prima tan importante como el litio. Así que es un tema lo más controversial que hay por partir de la semana. Sí. Es controversial porque tampoco se conocen detalles, o sea, como que uno se queda con el titular, ¿no es cierto? Y es pequeño el detalle que uno conoce. Lo que sí, efectivamente, el ministro Mario Marcel ayer dice, bueno, los privados que lleguen a tener más del 51% del control del litio, eso bajo ningún punto de vista debiera ser así, sino más bien debieran hacerse algunas asociaciones que sean más efectivas para la recaudación estatal, que hay que decir que ha tenido mucha recaudación el Estado por la explotación del litio, pero también reconoce, el Estado no tiene experiencia en esta materia y por lo tanto, a pesar de ser
propietario del mineral, evidentemente lo que se busca es lograr manejar el conocimiento a través de empresas que sí lo tengan, y no solamente las empresas que existen hoy día explotando el litio, sino también nuevas empresas que se puedan sumar precisamente a esta explotación. Hay que decir además que el viernes, después del anuncio el jueves en la noche, SQM tuvo una pérdida de 15% de su acción. Eso te quería comentar, que si bien es verdad que hubo una sobre reacción un poco a lo dicho por el presidente, también no hay que dejar de ver lo que pasó en el mercado. Y las acciones de SQM cayeron un 15%, tal como tú dijiste. Así es. Lo mismo pasó con IPSA, entonces, que tuvo su mayor caída en 7 meses. Entonces también el mercado está reaccionando, o sea, ya no solamente son especulaciones, sino que también hay reacciones concretas en valorizaciones que tienen las acciones de empresas que están relacionadas a la minería y específicamente al litio. Bueno, importante hoy día entonces esta como especie de ronda que se va a empezar a generar de reuniones, ¿no es cierto?, donde Corfo va a tener un importante rol. Oye, el precio del dólar subió, pero estrepitosamente, ¿ah? 812 pesos, Elena, se está cotizando ahora. Y en este minuto 814,99 lo tengo yo, 815,68, 814, 815 estamos. Oye, y hablamos la semana pasada, ¿te acordáis? Estuvimos toda la semana anterior, recién, estuvimos con un dólar a 790 pesos. Así que la moneda ha tenido una leve depreciación, la moneda chilena, en relación al dólar. Sí, 815,68 es lo que me aparece a mí ahora, y 899,52 el euro, ¿ah? Sí. Casi 900 pesos está muy tocando, alto el euro. así que vamos a ver qué es lo que sigue ocurriendo con la moneda, pero lo que sí conocemos es un ranking, que es un ranking que ya es, como decir, tradicional en nuestro país, el ranking Merco, que se conoció la semana pasada, y que tiene un foco bien importante en el ESG, en el Environmental, Social and Governance, o el AFG, como se conoce en español, y que evalúa los avances concretos que existen en temas relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, pero también con la gobernanza, con el ambiente interno, qué pasa con los proveedores, a nivel ético, etcétera, etcétera. Y ahí se conocen las 100 empresas más responsables de nuestro país. Precisamente queremos hablar de ese tema, porque es súper importante, porque se habló también en ENADE, y creo que lo comentamos contigo, Felipe, o no lo alcanzamos a comentar contigo porque el viernes no estuvimos juntos, pero se habló en ENADE precisamente, incluso se hizo como un pequeño raspacacho, por decirlo de alguna manera, a lo que había ocurrido con la Polar, ¿no es cierto? El señor Mewes finalmente como que apunta a esto. Y bueno, obviamente la reputación empresarial es importante, sobre todo cuando hemos vivido en un clima tan crispado, ¿no es cierto, Felipe? Tan polarizado. Dividido y polarizado, esto de que los emprendedores son buenos y los empresarios son malos. Yo creo que es una frase muy que le hace mucho daño a nuestra economía. Y súper injusta, o sea, ¿por qué tiene que asociarse un empresariado a una figura negativa cuando al contrario son obviamente desviaciones? Lo que siempre digo yo, en todas las instituciones y gremios del mundo siempre hay gente que se acerca a los extremos, digamos, que obra bien, hay gente que obra mal, eso pasa desde los curas hasta los policías, digamos, pero eso no quiere decir que la mayoría sean igual, son casos muy aislados, por lo menos en los dos ejemplos que acabo de entregar. Así que son metáforas súper poco afortunadas. De repente como que lo usan como no sé, como fue el caso de las normas FP, etcétera. De repente aparecen como unas consignas, ¿no? Sí, exactamente. Que no tienen tanto sentido a veces. Sí, vamos a hablar con Rodrigo Alvial, que ya está conectado con nosotros a través de videollamada, director ejecutivo de Merco Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Elena. Hola, Felipe. Buenos días. Hola, Rodrigo. Buenos días. Te escuchamos un poquito bajito, sí, yo por lo menos. Yo también. ¿Me escuchan bajo ahí? ¿No? Sí. ¿Mejor? No. A ver. Mejor, sí. Ahí mejor. Ahí mejor, ya, perfecto. Sí. Rodrigo, hablemos de este ranking Merco, en este caso responsabilidad ESG. Démosle un poquito de contexto al ranking también para que la gente que no lo conoce lo entienda. Sí, mira, nosotros en la práctica acá en Chile llevamos 12 años realizando distintos rankings. Uno es el de reputación corporativa, también de talento, y también el de ESG, aunque este ha tenido algunas transformaciones, ¿ya? Y quizás quisiera ahondar un poquito ahí, porque me van a decir, hoy 10 años las personas que lo conocen, y en verdad llevamos 2 de ESG, y la verdad es que nosotros comenzamos con el Merco Responsabilidad Social Empresarial, ¿ya?
que sabemos que la responsabilidad social empresarial partió hace 20, 25 años en el mundo, para que efectivamente las empresas empiecen a preocuparse más de temáticas más sociales, poder ayudar o beneficiar en ese caso, en esos años, a distintas fundaciones, etcétera. Luego pasamos a lo que fue la responsabilidad social corporativa, que ya integraba más que nada los temas de gobierno corporativa y ética. Esto fue hace los últimos 5 o 6 años. Y finalmente, hace un par de años ya está muy fuerte a nivel empresarial lo que son las temáticas o los criterios ESG, que como bien tú mencionaste, tiene que ver con 3 grandes dimensiones, que la primera es el medio ambiente. Las empresas tienen que preocuparse de dónde sacan muchos de sus recursos. Por otro lado, la sociedad, los clientes, los trabajadores, que tienen que ver más con lo social. Y finalmente también abordamos lo que abordábamos anteriormente, que tiene que ver principalmente con gobernanza y ética, ya que no podemos tener un buen gobierno corporativo si efectivamente no tenemos una ética o valores que en este caso sean determinantes y justos para poder abordar una empresa en el tiempo. Es un concepto bastante nuevo, Rodrigo, y es bien decidor lo que pasa, y no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, respecto a cómo nos ponemos de acuerdo para ver efectivamente cuáles son los criterios o cómo se miden esos criterios. ¿Cómo están las empresas chilenas precisamente frente a estas mismas incertidumbres, por decirlo? Porque tú estabas diciendo, bueno, es un tema relativamente reciente, pero es un tema urgente. Incluso el environmental hoy día se está hablando de que se podría generar solamente en cuanto a emisiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la empresa chilena parada frente a este mundo que es medio incierto? Sí, mira, yo creo que las empresas estos 2 últimos años han adoptado estos criterios dentro de su estrategia corporativa. Yo creo que anteriormente no se estaba quizás trabajando o evaluando, principalmente los factores empresariales que movían las corporaciones, tenían que ver principalmente con tener financiero, que por lo general también hay cosas buenas de eso en el sentido de que hay un desarrollo económico en el país. Sin embargo, se dieron cuenta que efectivamente hoy día el mundo ha cambiado, sobre todo luego de lo que fue estallido social y la pandemia, que vino a instaurar de manera más sólida todos estos principios y estos conceptos, y ahora la verdad es que el pensamiento cambió, y ahora las empresas efectivamente, y es un poquito el llamado que nosotros hacemos como Merco, tienen que pensar menos en los objetivos y más en las consecuencias, ¿ya? Y esto hoy día se están percatando de que la necesidad de ser sostenible y sustentable en el tiempo, y apuntar en cómo disminuir esas consecuencias que podrían impactar de manera negativa a la sociedad. Buenísimo, súper claro. Yo te quería preguntar cómo está Chile. No sé si hay algún como baluarte para compararse con la región. Por ejemplo, frente a la OCDE o frente a nuestros vecinos en Latinoamérica. ¿Cómo está la empresa chilena en relación a responsabilidad social empresarial? ¿Estamos más avanzados? ¿Estamos un poquito más atrás? ¿Hay alguna forma de poder situarnos frente a nuestros países vecinos? Sí, mira, frente a nuestros países vecinos, ¿qué te podría decir? Nosotros en Merco operamos o hacemos este ranking en 17 países, ¿ya? Entonces, por lo general se conversa y tenemos las distintas comparaciones. Ahora, en términos de ESG puntualmente, y también bajo lo que es la globalización, donde las empresas no solo operan en Chile, sino que también operan en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, en los otros países, efectivamente, las regional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Natura, que salió muy bien posicionado dentro del ranking, ellos aplican sus políticas a nivel regional. Es distinto cuando vamos a los países de Europa. Bueno, Merco es una empresa española, donde efectivamente en Europa o la Unión Europea va mucho más allá. Ya hoy hablábamos el otro día, donde en Alemania, por ejemplo, ya no solo se necesita que tus proveedores tengan ser responsables en estos 3 criterios, sino que además los proveedores de esos proveedores también tienen que serlo, y como hoy día, o sea, es como una incluso y parámetros, claro, mucho más elevados, pues los estándares están mucho más elevados que lo que es Latinoamérica. Ya, y debería ser un tema de tiempo, en el fondo esas capas de profundidad que sí se ven en Europa, que no vemos todavía acá, debería ser un tema de que en los próximos años debería estar pasando aquí. ¿Cómo lo ves?
Sí, por lo general cuando se empiezan a abrir los criterios, yo lo veo directamente por España y bueno, por la empresa que pertenece allá, se empiezan a abrir allá y de a poco empiezan a aterrizar, de hecho por lo general empiezan a aterrizar en Chile, principalmente en Brasil. O sea, de tiempo, como bien dice, de aquí probablemente a 1 o 2 años vamos a tener criterios mucho más potentes, mucho más fuertes, mucho más estandarizados, de todas maneras, como que va apuntando hacia allá. Ya, Rodrigo, ¿cuáles son las empresas que mejor lo han hecho hasta el momento cuando medimos estos criterios ESG acá en la empresa chilena? ¿Son las transnacionales o hay algunas nacionales que se defienden bien? No, de hecho el primer lugar es BCI, ya que es BCI, que es nacional, y ella ha sido, la empresa BCI ha sido primer lugar los últimos años. Luego, por ejemplo, en este ranking podemos ver que quedó Natura, ahí tenemos una empresa brasilera, luego Column también, está también chilena, y luego ya está el Banco de Chile, Nestlé, entre los primeros lugares, Banco Santander, Mercado Libre, Sodimac. Sí. Rodrigo, una pregunta, porque ahí tú abordas un par de... Ya, BCI, a mí me toca trabajar muy de cerca con BCI, yo entiendo que vienen hace tiempo haciendo un esfuerzo bastante importante. A mí me toca ser proveedora de BCI, te puedo decir que efectivamente tienen un comportamiento que es muy ético, incluso hicieron un camino más B. A mí, por otro lado, como directora de Sistema B, también me tocaba ver un poco qué es lo que pasaba con Natura. ¿Cuáles son finalmente algunos criterios que aplican este tipo de empresas que hacen que tengan, que estén más avanzadas en términos de criterios? Porque pienso en Column y pienso que es una cooperativa. ¿Cuáles son finalmente los criterios que van marcando que estas sean las empresas mejor posicionadas? Sí, mira, nosotros tenemos 3 subrankings. Ya, si bien sacamos un ranking general que involucra todas las áreas y todas las dimensiones, tenemos los 3 subrankings, que uno es de medio ambiente, el otro que es de sociedad y el tercero que es de ética y gobierno corporativo. En la práctica hay empresas que son más fuertes por su cultura, por su estrategia, son más fuertes en ciertas áreas. Por ejemplo, Natura, ya que lo mencionamos. Ahora, Natura viene trabajando hace 20 años o 30 años, son cero carbono, neutro. Eso lo tienen hace 30 años y hoy día las empresas efectivamente todos están trabajando esos temas, llegando a ese punto que Natura ya lo tenía hace 30 años. Entonces, temas de medio ambiente están muy resueltos por ese lado. El tema de sociedad, ya como mencionamos al BCI, por ejemplo, el tema sociedad, trabajo, bueno, BCI tiene 900.000 pesos de sueldo mínimo para sus trabajadores, ajustes por IPC, que tienen que ver obviamente con la calidad laboral, con el desarrollo, match para trabajar temas financieros, para personas de menores edades, educación financiera, tiene muchas cosas en términos de sociedad, es muy fuerte y muy potente en esa línea, y hay otras empresas que lo hacen, por ejemplo, o de gobierno corporativo, donde tienen muchos sistemas de anticorrupción, políticas, entre otras cosas. Entonces, dependiendo de la empresa, el perfil que tenga, siempre se potencia, o en la tónica es algo más, aunque hay empresas que tienen estas 3 dimensiones, ¿ya? Y por lo generalmente las que trabajan estas 3 dimensiones, aunque haya una que sobresalga un poquito más, son las que efectivamente hoy día son las empresas más sostenibles en el tiempo, más sostenibles de Chile, que finalmente eso mejora la reputación de la compañía, reduce riesgo, atrae inversionistas a la sociedad, a la comunidad y al país en general. Bien. Rodrigo, pregunta, ¿cómo es, por ejemplo, el ecosistema pymes, microempresa? Nosotros entendemos que una empresa, por ejemplo, el caso de BCI, Column, Natura, son empresas obviamente bastante más consolidadas, que tienen departamentos probablemente de recursos humanos, desarrollo organizacional, que tienen conceptos más avanzados en ese sentido. ¿Cómo ves la pyme, la microempresa, que normalmente tiene un día a día más complicado, ¿no es cierto? Tiene un cash flow o una caja que tiene que cuidar, especialmente en estos tiempos, que aquí con Elena, con Nicolás y con Diego hemos conversado harto de lo difícil que es este año a nivel como economía y lo apretado que tienen que estar y cómo hay que cuidar la caja, el runway, etcétera. Entonces, ¿es una microempresa, una pyme, debiera igual preocuparse de estos temas? ¿Cómo los puede abordar? Tal vez, por ejemplo, el tema de tener un sueldo mínimo más alto
no es algo tan al alcance de la mano, pero sí hay otras políticas o medidas que pueden tomar para ir acercándose a ser una empresa cada vez más responsable y conectada con el medio ambiente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué medidas crees que pueden acercar a las pymes y microempresas a estar, quizá no en este ranking, pero sí a acercarse a estos estándares? Sí, mira, las empresas, por lo general, para tener buenas prácticas en materia de ESG, no necesariamente deben ser grandes o tener muchos recursos, ya que el ESG tiene que ver más con el cuidado o cómo se hacen las cosas, ya que lo grande que puedo hacer. Entonces, por ejemplo, este año entraron varias empresas que son más pequeñas, como Algramo, como Triciclo, como Green-Glass, como Carun, empresas que efectivamente nacen en un periodo o en un nuevo tiempo, por decirlo de alguna forma, de cómo se hacen las empresas y los negocios, y desde el corazón, desde el inicio del negocio, ya vienen con una dinámica mucho más social, vienen con una dinámica que efectivamente tiene cuidado con el medio ambiente y viene también con una ética y transparencia efectivamente importante para no caer en quizás las cosas que han caído también otras empresas o otras grandes corporaciones. Entonces, más que sean grandes empresas, cualquier pyme hoy día puede trabajar fuertemente en lo que es ámbito social, apoyando quizás a alguna comunidad, apoyando a vecinos o liderando a través de la innovación, el emprendimiento, que eso tiene que ver más bien con la sociedad, y también quizás tener en todo lo que hacen, aunque sean pequeños, buenas prácticas en los procesos medioambientales o de gobierno corporativo. Yo creo que no es un requisito ser grande para poder aplicar esta dinámica. Rodrigo, por último, preguntarte un poquito, ¿qué pasa con la valoración que hacen no solamente los consumidores, también nosotros mismos que estamos conversando aquí a nivel comunicacional, para la reputación de estas empresas, pero también qué pasa con la gente que quiere ser proveedora o trabajar en estas empresas? ¿Cómo un ranking como el Merco finalmente le va generando más tracción o de alguna forma impacta sobre estas organizaciones? Sí, yo creo que una empresa que efectivamente, por ejemplo, sale en el ranking Merco, efectivamente genera más confianza en la persona que le gustaría trabajar en esta organización. ¿Por qué? Porque no solo va a tener cuidado en el sentido, oye, esta empresa cuida el medio ambiente, sino que además, si es que está, no sé, en este ranking, efectivamente es porque hay buenas prácticas en términos de calidad laboral, en términos de reputación interna, hay oportunidades de desarrollo, pensando en qué tan atractiva puede ser una empresa para trabajar, que trabaje los criterios ESG. Yo creo que es fundamental, si quiere estar en una buena empresa, en que efectivamente se fije en eso. Y hoy día la sociedad nos demanda a las distintas compañías, y me gustó mucho lo que dijo Felipe, en el sentido de que no todas las empresas son malas, sino al contrario, generan riqueza, generan valores, generan desarrollo, y hay empresas que lo hacen de mejor forma, ¿ya? Y esas efectivamente son las que nosotros reconocemos, premiamos y las levantamos para que sean visibles y digan, estas empresas hoy día son un ejemplo y lo están haciendo bien, en las tres ámbitos. Oye, ¿dónde la gente? Perdona, Elena. No, solo iba a comentar que es súper interesante, Rodrigo, porque así como las nuevas generaciones hoy eligen empleos que, por ejemplo, sean más flexibles con el tema de la presencialidad, que puedan trabajar de la casa, con los horarios, probablemente también van a elegir empresas que tengan, ya están las nuevas generaciones, y me parece muy bien, eligen empresas que realmente tengan propósitos claros, y en ese sentido, empresas que estén en este tipo de ranking, como el ranking Merco, probablemente también va a tener una valorización especial a la hora de elegir un trabajo y poder captar mejores talentos. De todas maneras. Y por ejemplo, es importante quizás mencionar que la elección de esta empresa no la hacemos nosotros puntualmente, sino que nosotros lo que tomamos es con un grupo de stakeholders, cómo están trabajando o la percepción que tienen ellos frente a esta empresa. ¿A qué me refiero? Acá hay expertos en responsabilidad corporativa que eligieron a esas empresas, periodistas de información económica, analistas financieros, sindicatos, directivos, trabajadores, etcétera, consumidores, entre otros. Ellos son los que hoy día deciden, estas son las 100 empresas con más responsables en términos de ESG. ¿Dónde la gente las puede revisar, Rodrigo? Mira, tenemos una página que se llama, que es www.merco.info, y ahí, /Chile, y ahí están, todos los rankings de talento, de reputación, de ESG, de liderazgo empresarial. Ahí la verdad es que hay varias cosas interesantes donde pueden ver a distintas empresas en distintas áreas.
Perfecto, le queremos agradecer a Rodrigo Alvial, director ejecutivo de Merco Chile, por esta conversación con Clave Morse. Que te vaya muy bien, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, Felipe, muchas gracias. Buen día. Chao. Buen día. Oye, súper bueno revisar, porque la verdad es que, claro, Sí. cuando, por ejemplo, alguien esté buscando un trabajo o algo, también es interesante poder ver que todos estos criterios se van cumpliendo y que las empresas van avanzando también en ello, ¿no? Son temas que tenemos que avanzar de todas maneras como sociedad, así como, voy a poner un ejemplo paralelo, pero así como uno se preocupa ahora de reciclar la basura, de separarla, y uno le empieza a enseñar a las nuevas generaciones. A nivel de empresa va a pasar lo mismo. Las empresas van a tener que tener cada vez más claro los estándares, los que tienen que moverse. Así que cuando hace 20, 15 años, Elena, por ejemplo, no existían este tipo de conversaciones ni siquiera. Así que solamente la responsabilidad social empresarial, como decía Rodrigo. Exactamente, pero era muy poquito tal vez, ¿no? Sí, claro, era pero demasiado desde. Demasiado desde. Viene el Banco de CI, ¿o no? Sí, muy bien, muy bien. Siempre se ganan ahí un premio de reputación. Oye, yo te voy a decir qué es lo que está muy bien también. Uh-huh. Lab Marketplace, que es la tecnología que te permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Vas a encontrar distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Recuerda, Lab Marketplace. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro, negocios, proyectos, innovación y más. Visítanos en idemax.com. Solo adelantarle, Felipe, que vamos a estar hablando del tema hot, como dijiste tú hace un ratito. Tema hot del litio, de la semana. Tenemos un gran invitado, pausa. Elena, parece. Así es. Vamos y volvemos. Listo.